Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 4 de febrero de este año 2025. Demos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede, por la vida, por la salud, porque el Señor es bueno y siempre dirige nuestra historia, aunque hay veces no entendamos de qué manera se teje en cada momento, pero solo Dios hará la obra en el corazón del que obedece y también es dócil a sus planes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, y se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle la vestidura curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay un mensaje muy especial también, hermanos, en la palabra de este día, sobre todo porque la fe nos tiene que llevar a dar combates grandes, combates en orden a lo que es la conquista de esas bendiciones de Dios para nuestra vida, y combates que exigen una disciplina espiritual, porque donde no hay disciplina espiritual, la fe
no es tan verdadera, porque la fe estará reclamando perseverancia. Dice la carta hoy de los Hebreos que es necesario echar una mirada sobre aquellos que en la Biblia fueron testigos del poder de Dios y que no se dieron por vencidos en el camino. Ya estos días lo leíamos, como el autor de la misma carta a los Hebreos cita algunos y dice que son muchos los testigos del Antiguo Testamento que vivieron de la fe en Dios. Y por eso hoy para nosotros es necesario también comprender que el combate espiritual reclama exigencia, sacrificio. Hay días en que sentimos como que las cargas sobre nuestros hombros son pesadas, pero allí es donde tenemos que comprender que es el poder de Dios que nos viene a través de la fe para dar verdaderos combates espirituales. Pero ¿cuál es el mensaje de la primera lectura? Pues dice hoy el autor de la carta a los Hebreos, y es que necesitamos quitarnos lo que nos estorba para poder ir hacia donde es la dirección de los planes de Dios. Y nos dice, quítense de ustedes el pecado que los ata, quítense todo lo que es los miedos y todo lo que la muerte puede intimidar en sus corazones. El mundo no nos sirve para nosotros tomar fuerzas en los caminos espirituales. Por eso cuando vemos personas que rezan, que buscan ambientes de oración, pero siguen en el mundo, la fe allí no puede consolidarse, no puede ser fuerte, porque cuando estás viviendo para el mundo, te vuelves enemigo de Dios, dirá el apóstol Santiago en su carta. Lo más especial en esta primera lectura es cuando el autor de la carta a los Hebreos dice, hay que llegar a la pelea contra el pecado hasta derramar la sangre. Uno de los enemigos de un camino en bienestar, en bendición, en obra de la misma misericordia de Dios, es el pecado, cuando le damos tanta cabida y poder en nuestro cotidiano vivir. Hay personas que se acostumbran a vivir en el pecado y eso le llaman su estilo de vida, es que esa es mi vida. Y por eso hoy es clara la expresión cuando el autor de la carta a los Hebreos nos dice, para dar un combate espiritual hay que poner los ojos en Jesús, porque Él es el que nos inspira, Él es el que nos da la vida, la fuerza, Él es el que nos unge con su espíritu, y Él, por la fe que tenemos en Él, consuma todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios, hasta obtener la victoria por aquello que estamos orando. Pues bien, esto lo dirá el autor de la carta a los Hebreos como una mejor expresión de decirnos que necesitamos agarrar ánimo y que no nos podemos cansar, sobre todo cuando se trata de esa meta que ya es clara. En Cristo yo lo voy a alcanzar. En Cristo seré bendecido en este año con toda clase de bendiciones, dirá el apóstol Pablo, porque es necesario también concebir en nuestro corazón la fuerza de las promesas de Dios. Siempre hay que dar el combate contra lo que es las situaciones que se aparecen en nuestro camino rumbo a las bendiciones de Dios. El Señor siempre estará dirigiendo nuestro corazón en la medida en que nos acerquemos a Él. Y es necesario dar combates espirituales para poder comprender que lo que es de Dios va reclamando terreno también en nuestro corazón. La misericordia es obra de Dios, pero la fe en Jesús es la que nos da también la garantía de su bendición, de su victoria en lo que estamos siempre orando o pidiendo. Dice el Evangelio de este día que suceden varias sanaciones y lo que más exalta en la sanación de la hemorroísa y de la hija de Jairo es la fe.
Incluso cuando vienen a desanimar a Jairo, a decirle, ya no molestes más al maestro, tu hija se murió. Y Jesús le infunde fe, como quien dice, tú no les prestes atención, porque tú tienes que poner tu mirada en mí, tú tienes que poner la mirada en quien ahora te da la esperanza de que tu hija puede resucitar. Y no estoy dudoso, estoy claro que Jesús le dijo, yo soy el que tenía que venir a este mundo, no como una expresión pretenciosa o egocéntrica, sino como aquel que le aclara a Jairo lo que es la verdad de las promesas de Dios que se cumplen. El Mesías ya estaba en medio de ellos, devolviendo esperanza, bendición con sus signos y milagros. Pues Jesús sana la hemorroísa luchó hasta el final, perseveró, no se dio por vencida. 12 años que su vida se iba apagando, pero ella estuvo siempre en el camino de la oración. La hemorroísa se agarró de su fe y dijo, yo sé que al menos si le toco la orla de los mantos, quedaré sana. Ella no estaba con una fe supersticiosa diciendo, no, es que la sanación la tiene en sus vestidos. No, ella lo dijo, al menos tocarle la orla de su manto. Y esa es la fe. Cuando tú eres obediente, en el nombre del Señor lo voy a hacer, en el nombre del Señor voy a echar la red, aunque todo parece que está a mi contra, pero en el nombre del Señor lo haré, porque así es. Y así es donde el Señor hoy nos pide tener fe. Ten fe porque tu hija se va a levantar, ten fe porque las cosas van a ser mejor, ten fe porque lo nuevo va a venir, ten fe porque todavía no se ha acabado mi providencia frente a lo que estás pensando y pidiendo, ten fe. Ese es el poder de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.